acto de presentación de la novela Andamana, la reina Mala, de nuestro amigo, tu compañero de instituto, Marcos Alonso. Antes de empezar con la presentación, tenemos con nosotros a un alumno de Marcos que ha querido sumarse a este acto y interpretando una pieza al violín, algo que hará después también al final. Así que es Samuel Martel. Samuel, cuando quieras. Vamos a empezar, si les parece, con un vídeo, un PowerPoint que nos ha preparado Marcos con el prefacio de esta obra. Entonces, le vamos a entrar al prefacio, tienes que estar por ahí mientras, pero no. Tengo que decir que lo lee un compañero, un locutor de una radio musical que tiene una voz prodigiosa, ¿me entiendes? Y que, bueno, suele leer los textos que publicamos en la Esfera Cultural. Se llama José Francisco Salado, se conoce con el nombre de La Voz Silenciosa. Andamana, la reina Mala. De Marcos Alonso Hernández. La música de Santiago Trigueros, Aguas de Andrómeda. Prefacio. Después de que la isla surgiera del fondo del océano, mezclándose la lava ardiente con las frías aguas y desgarrándose el aire por erupciones volcánicas que elevaron hasta el cielo columnas de humo y cenizas durante millones de años, hubo un tiempo de tranquilidad y sosiego. Fue entonces
cuando los altos macizos que sostenían el cielo fueron envueltos por un espeso manto de nubes que empapó la tierra, germinando los primeros brotes que cubrió toda la superficie. No tardaría en empezar a caer una fina lluvia que a veces se volvía violenta y que duraría miles de años. Así, los remansos de agua de las cumbres se convirtieron en cortantes cascadas que fueron hirviendo y puliendo la roca hasta crear profundas gargantas y angostos valles, por donde salían las entrañas de la isla para desparramarse en las fértiles llanuras de la costa. Cuando el viento dejaba de silbar entre los árboles de la selva, se podía escuchar a los primeros seres que poblaron en esta tierra. Millones de insectos, pájaros, anfibios o reptiles se fueron asentando en aquellos lugares más propicios hasta que los dioses decidieron traer a los primeros humanos que se convirtieron en los amos. Ya no dejarían de llegar otros seres inferiores, los achitágenas, para servir a los primeros pobladores, y desde entonces, como un torbellino, el tiempo se precipitó de tal manera que a medida que se adentraba en el océano parecía detenerse y retrasarse como las mareas. A veces se vuelve impreciso, como si todo fuese lo mismo y se repitiese eternamente, aunque con otras formas. Incluso se pueden apreciar claras diferencias en las distintas partes de la isla. El pasado parece resistirse en las cumbres, mientras que en los llanos de la costa se acerca a un pasado reciente, impreciso y endeble, que inesperadamente se precipita al pasado más lejano. No es extraño que muchos duden de la verdadera existencia de esta isla, como si fuese un sueño o una alucinación. Y de hecho, no estarían equivocados al interpretarlo de esa manera, porque los que han estado aquí con frecuencia dudan de que realmente hayan estado alguna vez, como si fuese un sueño que con facilidad se torna en pesadilla. Quizá por eso es difícil separar lo real de lo fantástico. Ni siquiera sus propios habitantes son capaces de diferenciar los mitos de sus más antiguos antepasados, ni recuerdan cuándo la isla se dividió en pequeños reinos o mentellatos que rivalizaban entre ellos antes de que los europeos llegaran con sus navíos con la intención de evangelizarlos y conquistarlos. El rencor y las ambiciones que existían entre los reyezuelos determinaron que muchos colaboraran con los invasores para obtener sustanciosos beneficios, mientras otros resistieron en una lucha suicida hasta que fueron derrotados y aniquilados, y con ellos su cultura. La conquista y su visión se realizó en medio de un mestizaje y sincretismo donde lo viejo y lo nuevo convivían como si fuese una mala digestión. Las ambiciones, intrigas y traiciones de los reyezuelos colaboracionistas para obtener el gobierno del protectorado, atentamente vigilado por los europeos a través del adelantado, caracterizó la vida política y social los siguientes años en medio de una mediocridad que provocaba el hastío y el desencanto de la mayoría. Bueno, pues nada, después de haber escuchado este prefacio, vamos a hablar un poco de Marcos, del autor. Nació en 1963 en Carrizal de Ingenio, en Gran Canaria. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna
y actualmente es profesor de Historia y Geografía en nuestro instituto de UIMES Elías Joaquín Artiles. Marcos escribe poesía y narrativa, es coautor de la novela Oscurece en Edimburgo, publicada en 2011. Ha publicado también diversos relatos en publicaciones colectivas, relatos como La otra Navidad, con un par de narices, historias de portería. Ha colaborado también con diversos microrelatos, relatos y poemas en los 5 números de la revista literaria Esfera Cultural entre los años 2009 y 2012. Su poema Mi Isla fue seleccionado para el libro colectivo de poetas canarios en el Hierro en 2012 y colaboró en el libro colectivo con Otra Mirada en 2011. Escribe artículos de opinión, narrativa y poesía en su blog personal Tinta entre Papeles. Colabora asiduamente en la revista La Esfera Cultural y en el blog del mismo nombre. Recientemente ha publicado esta novela andamana, La Reina Mala, que es la novela de la que vamos a hablar esta noche. La novela andamana La Reina Mala es una incursión, hace Marcos una incursión en el universo aborigen de las Islas Canarias tras la conquista del archipiélago. El personaje central es la reina andamana, que junto a su marido Gumidafe unificó la isla en un único reino con capital en Galta. El hijo de ambos, Artemis Semidán, le sucedió y reinó en los tiempos en que Betancourt llegaba a las costas de la isla. Ambos, Gumidafe y Artemis, son también personajes centrales de esta novela, aunque a todos ellos se les sitúa en momentos históricos y se les describe con características personales que no corresponden, ni en un caso ni en el otro, con la realidad. Esto, desde luego, lo hace Marcos de forma intencionada, ya que, como él mismo reconoce en la contraportada, no se trata de una novela histórica, sino que se recrea en mitos, hechos, personajes y lugares de Canarias de distintas épocas. La historia que nos cuenta Marcos recorre épocas distintas que van y vienen entre los tiempos de la conquista y la actualidad, porque más que para narrar hechos históricos, el autor se vale de sus personajes para analizar las interioridades del poder y los motores que la mueven, la ambición, las intrigas palaciegas, la traición, entre otras lindezas. Y al hacerlo, al llevarnos de la mano de sus personajes hacia ese mundo y acercarlo a nuestros tiempos, Marcos nos cuenta que en lo esencial el ser humano no ha cambiado tanto cuando se trata de alzarse con el control de un gobierno, cuando se trata de hacerse con el control de una sociedad. Aunque Andamana, La Reina Mala, no es una novela histórica, sí nos acerca a episodios históricos de gran interés y bien documentados, y los hace convivir con mitos y leyendas prehispánicas y con una recreación de las estructuras sociales de la época. Es por lo tanto una novela que se mueve entre la historia y la ficción, a imagen y semejanza de su autor, que se debate entre la enseñanza de la historia y su vocación literaria. Pero más que hablar de ello de la novela, le voy a pedir a Marcos que sea él que nos cuente algo más sobre ella, no todo, porque esta historia también tiene su intriga y un final que el lector debe descubrir por sí mismo, y para ello lo voy a someter a un breve interrogatorio. Pero antes le vamos a pedir a otro compañero del instituto que quiere también participar con la lectura de un breve pasaje de la novela. Paco. Segunda salto, ¿eh? Podría haber ensayado un poquito, ¿no? ¿Dónde va? Los faicanes sabían que aquella mujer tenía una hija ilegítima y se lanzaron con sus armas y sus hombres sobre la puerta de la casona para cumplir un deber incuestionable: acabar con la vida de aquella niña. Como perros de presa sedientos de sangre, se abrieron paso con gesto terrible, pero
Al llegar a aquel patio, la realidad superó sus expectativas. Un reguero de sangre manchaba todo el piso, procede de la esquina, donde una mujer se lamentaba, llorando a gritos, mientras alzaba una gran piedra para dejarla caer sobre otra mayor. El vaho de la respiración agitada de aquellos alguaciles inmóviles, de rostros impalidecidos y de ojos sorprendidos, empañaba una visión espantosa. La cara y el cuerpo de la joven madre se hallaba llena de pequeños restos de carne, vísceras y huesos astillados que saltaban por los aires con cada uno de los golpes. Por más que buscaron y registraron, no encontraron ningún vestigio de vida en la casa. Entonces todos examinaron sus miradas sobre la gran piedra en la que el amasijo ensangrentado era irreconocible, mientras la madre no dejaba de gritar y golpear sin descanso. Paralizados, sus mentes, atormentadas, dieron cuenta de que aquel infanticidio no era peor que todo lo que ellos habían hecho esa noche. Silenciosos y avergonzados, abandonaron el lugar entre remordimientos y lágrimas en los ojos. Aún duraría algunos minutos los golpes y gritos que rompían el silencio de la noche. Bueno, Marcos, que ya conocíamos tu faceta de novelista, desde la novela colectiva Oscurece en Edimburgo, pero bueno, esto ya es otra cosa, esto ya estoy solo ante el peligro, así que es lo que te anima a lanzarte a esta aventura en solitario. Bien, bueno, antes de responder a tu pregunta, quisiera agradecer, en primer lugar, agradecerte a ti, que me hayas quitado 10 años de corto, porque si no es 63, pero... bueno, y a todos ustedes por asistir, la verdad que para mí es ilusionante, lo puedo entender. A todos los compañeros de Joaquín Artiles, todos los amigos conocidos y por conocer, especialmente a la Concejalía de Cultura, Joaquín, que se ha comportado de una forma maravillosa, de una forma tan eficaz y eficiente como es costumbre, y nos ha preparado este lugar maravilloso donde nos hemos vivido otro espacio mejor que este, ¿no? Por tanto, a Franci, a Pela, a Mari Carmen, Vicente, gracias de corazón. También agradecer, por supuesto, a Samuel, que nos deleite, y a Paco por esta amistad que hemos hecho, por su lectura. Juan Antonio Licena también por su apoyo logístico y especialmente a ti, Antonio, porque la verdad que es un compañero ideal en el sentido de que ya me ha quedado una mano en otras ocasiones, y la verdad que ha tenido que soportarme ahí con frecuencia, con todo tipo de anotaciones en la obra, en fin, la verdad que no puedo quejarme. Bueno, respecto a la pregunta que me hace, efectivamente, Oscurece en Edimburgo es una extraña novela, porque es una novela que se llama Escote, ¿no? Una novela que está hecha por varios autores, a partir de un blog literario que se llama La Esfera Cultural, y que en el 2010 nos reunimos 7 autores para, de forma, cada 3-4 días, teníamos que publicar en un blog que se llama 7 Plumas, un capítulo. No había ninguna norma establecida, y así fue surgiendo una historia que, bueno, que al final pues, nos dio por publicarlo, ¿no? 7 autores que no nos conocíamos, son autores, yo era el único de aquí de Gran Canaria, había autores de Cataluña, de Segovia, de Tenerife, y bueno, fue un experimento, la verdad que bastante simpático, y que aportó, pues, aconsejable en el sentido de que se aprende pues todo lo que es esa cocina literaria, ¿no? Donde se elabora todos los productos de una obra, ¿no? Pero realmente antes que eso ya yo estaba haciendo la novela. Realmente fue lo primero que hice. Yo siempre, lo que tú comentabas, que a mí me ha gustado siempre la poesía,
y hasta hace como 4 o 5 años pues no me dedicaba a la narrativa. Y bueno, el origen de que salió a escribir, en el caso de la narrativa, fue esta novela. Porque realmente todo el mundo tiene una excusa para empezar a escribir. La mía fue que me obligaron a escribir, y en fin, fue a propósito de cuando yo escribía en un foro deportivo. Todo el mundo tiene un fallo en la vida, ¿no? El mío era que era aficionado de la Universidad de Fútbol, y bueno, yo hacía mis articulitos y tal, y alguien me dijo que por qué no perdía tiempo, dejaba de perder tiempo y escribía en un concurso que me ofrecieron, era un concurso para profesores, un instituto del norte de Rico, no recuerdo ahora. Sí recuerdo que se lo dije a Pepe Arcadi para decirle que se animaba a escribir, si conocía eso, y dice, sí, claro, yo lo gané el año pasado. Entonces, bueno, iba a presentar un relato que se me ocurrió pues, crear una parodia, ¿no? En aquella época usaban todos pues, para momentos difíciles en la enseñanza, y en fin, una forma de criticar o el plan simpático, parodiar la educación, pues fue compararla con la época prehispánica. Y entonces empecé a hacer un relato. Empecé a hacer un relato, hasta que me di cuenta que dejó de ser un relato. Entonces ya me embarqué en una aventura mucho más larga, que es esta Andamana. Y bueno, la dejaba en el cajón, volví a ella, una relación un poquito así agridulce, y así fue creciendo, ¿no? Hasta este pacto que ya está salido de cuenta ya. Bien, en esta novela te mueves continuamente entre la ficción y la realidad histórica. Entonces, ¿dónde está la línea que separa? ¿En qué momento separas y por qué separa en ese momento la ficción de la realidad? ¿Dónde está la línea que lo separa en la novela? Bueno, la verdad que entre la historia y la literatura pues hay una gran diferencia, ¿no? La historia requiere una investigación exhaustiva, es lenta, lleva a cabo unos procesos que necesitan como aval pues, fuentes fidedignas para llegar a una conclusión, ¿no? Y uno quizás se desespera, ¿no? Porque no avanza, ¿no? La historia tiene que contar los hechos tal como son, ¿no? Yo considero que la literatura cuenta lo que queremos oír, ¿no? Por lo que queremos contar. Y en ese sentido, pues, te da una libertad que no tiene la historia. En este caso, la novela no es una novela, como tú comentabas, no es una novela histórica, es una novela de ficción, donde utilizo a mi antojo pues, personajes que sí son históricos, y lo que yo he resentido, me invento otros, son ficticios, ¿no? Y así, pues lo que pretendo son, digamos, distintos fines. Uno pedagógico, porque era la intención inicial de que fuese una novela pedagógica, en el sentido de incitar al estudio de la historia, del entorno de Canarias, de su cultura. Pero en este caso es una parodia donde quiero demostrar que la historia, también la canaria, se mueve continuamente, un ciclo donde a veces se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Entonces en la novela planteo un paralelismo, por ejemplo, entre los personajes de esa Canaria entre la prehistoria y el Renacimiento y por ejemplo la posguerra, ¿no? Donde se repiten algunos esquemas, o por ejemplo el tema de los alzados, que son, pues, como saben, la población prehispánica que se resiste a la conquista después de haber terminado y que se refugian en sitios como ocurrían en La Palma, ¿no? Con Canal Sur y demás, y que nos recuerda después a la posguerra o los años previos o posteriores a la guerra civil, donde también ocurría lo mismo. Entonces,
esos personajes lo confundo intencionadamente, como el caso de Ventor, que lo hago como que es un fugitivo, y lo comparo, por ejemplo, a la figura del corredero, ¿no? Se repite esa idea, ¿no? Y lo mismo ocurre con los demás personajes, ¿no? Entonces aquí tenemos personajes legendarios, es el caso de Andamana o Atidamana, que junto a Unidafe y Artemis, pues son personajes legendarios. El gran Mensei, que también aparece en la novela, es en realidad el gran Tinefre, que es anterior también a la conquista y que había dividido la isla, según la leyenda, entre sus 9 hijos. Hay personajes históricos, tanto prehispánicos como de la conquista, como el caso de Martín de Boadilla, el caso de Alonso de Lugo, del Thor, del Cel, del Como. Y luego tenemos personajes mitológicos, Gara, Jonai, o personajes de ficción que ya existían en la literatura canaria, o que me inventé yo simplemente. Y otra cosa que hace en la novela es saltar en el tiempo, ¿no? Sí. Estamos en la época de la época prehispánica y nos vamos hacia la actualidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de ese juego? ¿Con qué intención haces simultanear presente y pasado en una misma historia? Sí, en principio hay novelas que son lineales, ¿no? Son novelas que se presta más, es mucho más ágil, también más cómoda para el lector. Pero en este caso creo que requería un tratamiento distinto, ¿no? Jugar con el espacio que se convierte, igual que el tiempo, en protagonista también en la novela. Entonces, una novela basada en la intriga, en los secretos que mueven a este personaje despótico que es Andamana, que no sabe por qué, que se oculta tras un antifaz, a raíz se sabe un accidente, pero no sabe muy bien el por qué, y se va desvelando a través de ese feedback, ese regreso al pasado, últimamente, y es ahí donde el lector encuentra respuesta, ¿no? También me permite, porque es mi intención cuando escribo, siempre sorprender al lector. Me gusta jugar con el lector. Le dije antes que era una novela pedagógica. Al principio había puesto pues todo tipo de anotaciones, un glosario al final, un resumen histórico, y me di cuenta que estaba, como pasa a veces con los alumnos, haciendo al lector muy cómodo, sentado, y todo le llegaba sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces dije que no, que eso no podía ser así. Me di cuenta que lo que quería era un lector que reinterpretara lo que yo ponía y que según los recursos que tuviera, pues lo entendiera de una manera u otra, ¿no? Digamos que, como dice mi amigo Nicolás, el que quiere lapa, ese más el culo, ¿no? Pues eso, un lector activo, un lector que pusiera de su parte y que también escribiera la novela, ¿no? Y en ese sentido, pues veo que la historia aporta esos elementos, no solamente la historia, sino la experiencia personal, y la literatura lo utiliza, ¿no? O sea, ya hemos dicho, y es así, que no estamos ante una novela histórica, pero sí recrea situaciones históricas, hechos reales, y se percibe un trabajo de documentación importante. Entonces, al margen de tu conocimiento como historiador, para escribir esta novela, ¿en qué ha consistido ese trabajo de documentación? Bueno, sí lleva un esfuerzo en este caso, además con hacer coincidir ese paralelismo, esos personajes que son tan variados, ¿no? Porque nos movemos en tiempos tan diferentes como los fenicios, que son los hombres púrpura que aparecen en la novela, aparecen los normandos, aparecen los templarios, vamos, una mezcla posible, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Hasta la posguerra y demás, ¿no? Y ya expliqué la intencionalidad de ellos, ¿no? Para buscar esa atmósfera un tanto
sentirte surrealista con esa estética del absurdo, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que a mí me ha gustado, que tenemos un ejemplo, ¿no? Ahorita, que la película Brasil, ¿no? Es una película que siempre me ha cautivado en el sentido de que es una película que utiliza futurista en la trama, pero estéticamente los personajes son como de los años 30 o 40, o sea, son máquinas de escribir, tienen un espejo que es un superordenador y una cosa extraña. Entonces me quería recrear en eso, ¿no? Por tanto, la investigación, la documentación es determinante. De hecho, es el cimiento de cualquier obra literaria. No necesariamente son documentación histórica, sino lo que comentamos antes de los modelos de personajes, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay personajes que me resultan muy simpáticos y que en muchas ocasiones quizás le resta protagonismo, por un problema que tuve, a Andamana, aunque un poco cortarle las alas a este Daré. Y bueno, ese Daré lo vemos en el instituto todos los días, ¿no? El alumno simpático pero revoltoso que siempre le tiene que llamar la atención, intentando aguantar la risa, porque, en fin, y luego, vamos, encontré casualmente pues cosillas muy curiosas. Me basé en los cronistas del siglo XIX, en los periodistas del siglo XIX, también se basaba a su vez en los cronistas. Si me permite enseñarle aquí una cosita, encontré esto casualmente. Un libro que se titula Andamana, Persuin Toscana. En inglés lo que no un librito de apenas 46 páginas que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y que pertenece a un autor americano que no muy conocido, realmente era comodoro de la Armada norteamericana, que se enteró hacia 1944 de personajes de 1913 a 1883, creo que es contemporáneo a otros norteamericanos, por ejemplo Alan Poe. Y me llamó mucho la atención, de alguna forma me indignó un poquito, porque cuando conoció esta historia, que la transcribe en esta pequeña historia, este pequeño libro, pero que no deja de ser una repetición de lo que se viera, tratar de verlo y demás, decía que se sorprendía por qué no había sido conocida esta leyenda que tiene un trasfondo impresionante, ¿no? Una mujer que en la historia pues tiene un peso aplastante, es una personaje legendaria, no sabemos si hasta qué punto puede ser, pero que tiene un carácter tremendo, que logró unificar por primera vez Gran Canaria en aquellos tiempos. Pues hay que saber que tiene un carácter muy especial, ¿no? Y sin embargo, si preguntamos a cualquiera de nosotros, yo no lo sabía hasta no hace mucho, Andamán, pues creo que a todo el mundo se nos viene a la cabeza una cosa muy diferente, no tiene que ver con reina ni con nada, ¿no? Yo creo que estamos pensando en una calle muy famosa de la iglesia y esa es Andamán, ¿no? Que siempre le han cambiado el nombre para evidentemente dignificarla, ¿no? Por Atidama, que también es el nombre que le dan a los cronistas, ¿no? Por esa diferencia fonética. Y bueno, un poco reivindicar la figura de este nombre. Se lo decía también a Leonido, que es un periodista de Infonorte, que además del son de Gata, que este personaje, como en su periódico recogida, también ha sido borrado de sitios como esto que vemos aquí. Este es el Teatro de Gata, que ha sido realizado recientemente, un teatro muy antiguo porque fue construido en 1912, en 1917, en un solar donde ya había un teatro, construido en realidad en 1843. En aquella época era
el segundo teatro de la isla, uno de los dos teatros más antiguos de la isla. Y en 1912 se llamaba Teatro de Andamán. Se lo recoge en muchos periódicos de la época. Sin embargo, en la actualidad ya es el Teatro Municipal de Gata y poca gente conoce su nombre original. O sea, aprovecho este curso para reivindicar, ¿no? Recuperar ese nombre y esa leyenda que forma parte de nuestra memoria colectiva, ¿no? Ya hemos visto, por lo que comentábamos al principio, que eres un escritor activo e inquieto, y supongo que ya estarás o dándole vueltas a una nueva obra o metido de lleno. ¿Cuál es tu próximo proyecto literario? Hombre, me gusta esto del gusanillo de escribir y tal. Pues sí, hay algunos proyectos. No estoy escribiendo ahora, estoy varado, digamos. Hay un proyecto que, bueno, como sabes, estoy colaborando junto a otros escritores de amistad, también Social Varado, un proyecto colaborando con la Escuela de Arte Superior de Diseño de Gran Canaria, el Ciclo Superior de Ilustración, donde le he dejado a un chico, José Luis Esquivel, para ilustrar un libro de relatos, ¿no? Junto a otro, Moisés Morán y también más gente que... Luego también voy a participar en un libro colectivo de microrelatos, en este caso, de microrelatistas geniales que hay en España, en Cataluña, en Madrid, y que participa asiduamente en el programa de Carlos Francino de la cadena C, en La Ventana, donde toda la semana sale un ganador y luego se elige mensualmente uno. Entonces, claro, se quedan unos microrelatos muy bonitos, muy ingeniosos, y que ellos llaman de pop. Entonces van a crear también un libro de microrelatos ilustrados y que va a salir pues dentro de poco. Finalmente tengo también pues una novela de un facilona, digamos, muy fácil de escribir, que siempre recurro a ella de vez en cuando como entrenamiento. Y ya llevo un tiempillo con una novela, en este caso sí es histórica, que se desarrolla en Gran Canaria a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, vamos a dejar que sea el público el que siga con el interrogatorio, si tiene ganas. Deseo de preguntar algo, pero antes le vamos a pedir a Samuel que vuelva con nosotros, que nos quiere ofrecer otra pieza.
Muchas gracias, Samuel Marcel, uno de los alumnos, de los muchos alumnos talentosos que tenemos la suerte de tener en el instituto. Y tienes que saber, Samuel, que nos sentimos muy orgullosos de tenerte en nuestra comunidad escolar, porque además, aparte de ser muy buen músico, es una persona que siempre está dispuesta a colaborar en lo que haga falta. Así que muchas gracias, Samuel. Y bueno, nada, vamos a pasar la palabra al público. Creo que quería hacer una pregunta. En primer lugar, si me permiten, especialmente para ustedes, empiezo dando una felicitación al Ayuntamiento de Agüime y usted concretamente, señor Lozano, porque usted ha sido artífice de que este ayuntamiento, junto con el de Mazo, sean los dos ayuntamientos más cultos que más ejemplos han dado a la cultura canaria. Pero de todas formas, esta mañana estaba ingresado en el Hospital Negrín, un accidente que tuve, y le urgí a la doctora que me diera el alta para venir a la presentación de esta tarde, y estaba un poco enfadado. Digo, parece mentira que el señor Lozano, que tanto ha hecho por la multiculturalidad, no se ha radicado también con la cultura canaria, la cultura magá. Por lo siguiente, porque Andamana, entre todas las mujeres canarias, no solamente aquí en Canarias, sino también una historia muy bonita y que está oculta, pero que es tremenda. Los 60 años que tuvieron un grupo de 200 magos de Lanzarote en Madeira, hicieron verdaderas maravillas. Almobarenes, Iglesias, fueron maestros de ingenio azucarero, hicieron toda la red hidráulica más importante del mundo, donde van los mejores caminantes del mundo, hecha esas altajeas en guanche o levada en portugués, por guanche, por Canarias. Y últimamente fueron tan nobles como lo fueron aquí, que esto nunca España, como país dominador, lo supo sacar. Fueron también, aparte de ingenieros, de ingenios azucareros, que era muy difícil en aquella época, aquellos ingenios tan grandes, hace 600 años, aquellas ruedas tremendas, y ellos de ingenieros, con 60 años solamente en Madeira, fueron tan generosos que ayudaron a los otros esclavos a independizarse y ya tenían formado una media república guanche, hasta que el rey de Portugal lo tuvo que echar porque le cogió miedo. Entonces la historia de las mujeres guanche en Madeira y en Canarias ha sido importante. Incluso hasta la entrada de los Borbones teníamos leyes magas, que la mujer se podía divorciar, no sé si muchos lo saben. Entonces, Andamana para mí es el no más. Ya se encargó el Estado español hace 50 o 60 años en quitar el barrio chino de las prostitutas de Las Palmas y enviarlo al mejor nombre, la mejor calle, la calle Andamana, para prostituirme. Entonces, hoy día no tenemos ninguna mujer, ni ninguna chica que se llame Andamana. ¿Quién diablo se pone Andamana? El nombre de una calle de puta. Entonces, precisamente esto es lo que me ha extrañado y me ha indignado. Y le dije a la doctora, digo, mire, tiene que darme el alta. Oiga, ¿pero quién le va a llevar a Agüime? Porque le dije lo que era y el tema que era. Digo, no puede ir caminando, no puede ir con el coche, pero como en el mundo en que me muevo, el sistema español nos tiene tan dominados y tan machacados, no encontré amigos que me trajeran porque no tienen dinero siquiera, no tienen dinero con ese 72% de paro que nos tienen narcotizados los españoles, no tienen dinero para gasolina. Incluso uno de ellos, que ha publicado 20 libros, investigador en varios países, editor y además campeón de España de submarinismo con menos de 40 años y presidente de la Asociación Española, y me dijo, Paco, no tengo ni dinero, un año que estoy en paro, para ir abajo, y le estoy llamando esta tarde. Entonces decía que qué pena, y le dije a la doctora, que este señor que quería conocerlo no utilizara el nombre de mi madre Gemma, o de Josefa, mi abuela, o de la madre de él, o del abuelo, quien fuera, para hacer ese libro que rimara Andamana con mala, y no con digna. Porque para mí Andamana, yo lo respeto en su profesión, pero Andamana es lo más grande que hemos tenido en Canarias. Entonces, eso me dolió, y me dolió por parte del señor Lozano, que no le indicara, oye, y no se podía cambiar, pero claro, no es una cosa de poder, no se puede cambiar. Señor, lo siento porque no pude llegar a tiempo, porque
tenía que estar de reposo y vine aquí. Entonces la pregunta sincera que le hago es, ¿usted le puso el nombre ese para llamar la atención, para que se vendiera? Y no el nombre de Digna, que yo creo que era más adecuado. Andamana, la reina digna, porque fue la que ayudó a las tribus a unirse contra el pillaje y la rapiña de los conquistadores. Si no nos unimos, estamos perdidos. Esa es mi pregunta, humildemente. Perdone que me haya extendido, porque tenía tanta ganas de decir a la gente de la UIME, directamente, no por radio, ni por televisión, ni por escrito, ni por internet, que forman parte del mejor ejemplo de Canarias junto con Mazo. A nivel mundial Mazo, y ustedes también, sinceramente. Y esto se le debe al señor Lozano. Sí, se le debe. Bueno, un poco respondiendo a Amigo, sí. le quiero considerar como amigo. Ya dije antes que me parece una... Mire, se podía acercar el micro porque tuvo un golpe en la oreja y no pude. Sí, comentaba antes que es una pena que este nombre, conocido en lo que ustedes dicen, que se haya perdido hasta cierto punto, que no se conozca lo suficiente, ¿no? Y así hincapié en cómo un norteamericano de aquella época, estamos hablando de 1844, cuando Estados Unidos ni para asomo era una potencia como lo sería más tarde, ¿no? Y España estaba empezando a reinar, la mayoría de edad, Isabel II, ¿no? Por esa época, o sea que estaba empezando el liberalismo en España. En aquella época se sorprendía de cómo una leyenda, como un personaje de este tipo, asombroso, admirable, no fuese reconocido, no en Canarias, a nivel mundial. Y 170 años más tarde, pues estamos en las mismas, peor, porque ya ni norteamericanos ni nada, sino la famosa calle, como decía. Estoy de acuerdo plenamente con usted, y siento que se haya ofendido por ponerle la reina mar, pero cuando hablan de Andamana no es la que usted está pensando, porque hay que leer el libro para entender. No es un libro de historia, no es un libro histórico, sino que yo cojo los personajes y los reciclo. Entre usted y yo, y ahora que no me oye nadie, le diré que Andamana existe. Este personaje de Andamana de alguna forma existe, ¿no? Y no pienso en la Andamana, la reina que unificó el territorio, ¿no? Para darle alguna clave a la novela, es un personaje que mezclo, por ejemplo, con otro legendario, que yo llamo el Gran Mesey, y que no es otro que el Gran Tinerfe, que también un personaje anterior a la conquista y que había dividido su reino entre los 9 hijos. Pues esa en la novela es el padre de Andamana, como comprenderán, no tiene nada que ver con la historia, sino son personajes que reciclo de alguna manera y los utilizo a mi antojo. Podría haber cogido Andamana como podría haber cogido, por ejemplo, una mujer que creo que también es tratada injustamente por la historia, Beatriz de Boadilla, que no es en este caso un personaje canario, sino que vino de la península, de alguna forma la dio Isabel la Católica, como saben ustedes, era amante de su marido, de Fernando el Católico, haciéndolo casar con Fernando Peraza, y sin embargo la criticamos. Yo también lo hago en el libro porque es una forma fácil, porque poco menos acusándola de ninfoma, ¿no? O sea, ese planteamiento machista por parte de los que hemos hecho eso, yo un poco siguiendo la tradición, y que sin embargo recientemente una novela histórica, para mí una de las mejores que he leído de Canarias, de Carlos Álvarez, que se llama precisamente la señora de la Gomera, Beatriz de Boadilla, dignifica su nombre y su papel, porque es también admirable con todos los problemas que tenía una mujer para sobresalir en el mundo de la política, de la cultura y tal, que simplemente porque haya tenido sus amantes, pues se le vaya a juzgar por eso, ¿no? En ese sentido, pues no era mi intención mancillar el nombre de Andamana ni el de Beatriz Boadilla, sino es un recurso literario y utilizo mucho la ironía y la parodia. De alguna forma, creo que reírnos de nosotros mismos nos hace crecer y nos hace también comprender mejor a nosotros mismos, ¿no? Pero nada más lejos de mi intención, ¿no?
Muy bien. A mí también me hizo venir el título, porque me supuse bien que debía hacer un recurso literario, porque yo lo tengo por la buena. Y entonces cuando yo digo, bueno, voy a ir, este señor he venido de la universidad con mucha prisa para poderlo ir. Mi hija se llama Mamá. ¿Qué voy a hacer? Menos mal que hay un canal ilustrado. Que era bueno, claro. Por suerte no, por suerte de momento. Me lo tuve que leer primero y documentarme, ¿no? Porque en la época en que yo le puse el nombre a mi hija, había que ponerle María, Juana, una cosa de esa, una virgen delante. Y yo le dije, el juez que no, que yo quiero que se llame Andamana nada más, que no necesito María. Entonces tuve que ir al Museo Canario para que me certificaran que el nombre no existía porque no me lo dejaban poner. ¿Cómo se llama la chica? Ah, bien, ve. Lo quiero borrar el nombre también. Se llama Andy. Andy. ¿Te das cuenta? No hay quien sabe. Cuando vive voy a preguntar. Por eso, y voy a preguntar, me ha pasado, mi hija vive en Barcelona y yo le voy a preguntar al colegio donde está mi hija. Y dije, Andamana, y dice, no, aquí no hay ninguna Andamana. Y aquí solo está Andy. ¿Verdad que hubiera sido un nombre digno? Bueno, yo... Imagínate que no tendría el nombre ahora, pero con el nombre ese que se llama mala, además de puta mala. Mi hija se llama Andamana. Las pobres prostitutas con lo que sufren para dedicarse a lo que se dedican y lo que pasan las pobres, las mandaban allá a Andamana. Oye, además con toda la nocturnidad y alevosía que hacía después. Dije, tú, para que no te pongan multa, no te me salgas de esa calle. La calle, que eso fue idea del comisario jefe, seguro, o de Madrid. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, sí, a ver. No sé si he entendido que cuando Antonio Gonzalo hacía la presentación de la telenovela, daba a entender que no quería ser el progreso moral de los pueblos. ¿No? ¿O he entendido de malo? Que no quería el progreso moral. Que porque ha dicho que hemos avanzado mucho en muchas cosas, pero a día de hoy, o bueno, la novela se pone de manifiesto como cuando se trata de adquirir el poder, cualquier cosa es válida y somos capaces de hacer cualquier cosa. Vale, pero no es que no crea en el progreso moral de los pueblos, sino que muchas veces ligado al poder, pues hay actitudes decisivas, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo... ¿No creen el progreso moral de las clases dirigentes, pero sí de los pueblos? Sí, no hablo de los pueblos en ese caso, hablo de ciertas. ¿El poder siempre conlleva entonces la maldad moral o...? El poder. Sí. ¿Siempre conlleva la maldad moral? ¿Siempre lleva? ¿Conlleva la maldad moral? No, para nada, en absoluto. No debe por qué llevarla, es más, debería no llevarla. El poder bien ejercido no lleva la maldad moral. Donde está la maldad moral es en utilizar el poder en beneficio propio y no utilizarlo para beneficio del pueblo, ¿no? Que debe ser beneficiario. Entonces, cuando hay cuando se da esa situación, que se daba antes y se da ahora, y ahora mismo en nuestro país, en España, se ve de ejemplos no sobran, ¿no? Pero no hablo de los pueblos, hablo de cierta clase de gente. En ese sentido, yo creo que la novela trata de alguna forma lo que Maquiavelo en El Príncipe planteaba, ¿no? O sea, toda la argucia para llegar al poder, ¿no? Y como pusimos aquí en este subtítulo, si su ambición ocultaba secretos inconfesables, la necesidad de negarse a sí misma para poder sobrevivir. Aquí está la clave de la novela, porque es una novela de intriga. El comprender por qué, ¿no? Es lo que se pregunta el lector, por qué hacía lo que hacía, por qué era tan despótica cuando de niña parecía tan dulce y de repente cambió totalmente, por qué era tan ambiciosa, por qué hacía cualquier cosa, incluso tenía hijos para utilizarlo y llegar a... Entonces es un planteamiento, en ese caso, renacentista, ¿no? Como lo que plantea Maquiavelo, las argucias, y es un tema que estamos viendo en la actualidad que sigue estando de moda, que realmente hay gente ambiciosa que recurre a todo, y más allá de la moral, para asumir el poder, ¿no?
yo creo que Maquiavelo plantea el divorcio entre la ética y la política, y Andamana plantea también eso, según lo que estáis contando. Y el autor, ¿qué es lo que yo preguntaba? Personalmente, ¿qué pienso? Bueno, estamos viendo que si hemos luchado por un Estado democrático, solidario, un Estado de bienestar, pues lógicamente es criticable, y es lo que hago precisamente en la novela, ¿no? Criticar eso, pero no es el fondo de la cuestión, no es el tema de... En este caso, tampoco es un ensayo filosófico ni político, igual que no es una novela histórica, sino es una novela de ficción. Entonces, es una excusa para contar una historia y jugar con el lector para descubrir al final el desenlace, espero, digamos, inesperado, ¿no? Era la idea, ¿no? Pero lógicamente cosas que me parece criticable. Bueno, está la novela a la venta ahí fuera, y al autor dispuesto a firmarla, y me ha parecido por ahí ver también algunas cosillas más, ¿no? No sé si algún yesque o algo así. Entonces, yo creo que podemos seguir charlando ya de cerca con Marcos ahí.